Sí quedó resuelta la duda. Si no, pues vamos a ir viendo todo esto, esa comparación de la palabra de Dios. Y eso es por eso que nos gusta estudiar la Biblia, de saber que no nada más es como en muchas áreas de muchas materias, y eso es lo que les digo a los niños, a todos los hermanos. Cuando uno va y estudia una materia, no se cree lo que le dicen y ya, porque me lo dijo, lo voy a creer, sino que hay que estudiar para entonces examinar y saber que lo que me están diciendo es verdad. Por eso siempre les digo, no crean a todo lo que yo les diga, mejor vayan a la Biblia, y si lo dice la Biblia, créanle a la Biblia, no a mí. Y la Biblia, si nos habla acerca de esto, ustedes lo tienen que estar analizando. Y bueno, vamos a tener el periodo acerca llegamos a los 400 años de silencio. Antes de esto, de Alejandro el Grande, tuvimos ¿con quién nos quedamos antes de Alejandro el Grande? ¿Quién es? ¿Quién fue? El de Salena. No, es de la semana pasada. ¿De Catenas? No, antes yo les puse de esta manera, antes de Alejandro el Grande, ¿quién estaba reinando? Obviamente estos son con los griegos, pero antes yo les había dado una tabla y yo les dije, y lo coloqué aquí. A ver, si no, no vamos a seguir hasta que no me digan. ¿Sí se acuerdan que pusimos aquí así como la semana pasada, o no se acuerdan? Sí. ¿No se acuerdan? Sí, lo primero. Yo hasta les dije, miren, lo que están haciendo es esto, miren, le están escribiendo así y abajo y así. Yo por eso les dije, háganlo como aquí está en el pizarrón. A ver, quiero verlo como yo lo escribí en el pizarrón la semana pasada. Así, como yo lo escribí. Así, de aquí, que vean todo eso. A ver, vamos a verlo. A ver. ¿Dónde están las líneas? ¿No? ¿Esto se parece a eso? ¿Eso se parece a eso? No, no se parece. Lo único que hicieron fue irlo apuntando hacia abajo. Pero yo les dije, hagan eso. A ver, tú, Mauricio. Por eso les dije, miren, lo que tienen que hacer ahorita es esto. Así como está, tienen que ponerlo, que va a ser de aquí hacia acá. ¿Ya vieron cómo? Por eso es que no saben. ¿Cómo lo tienes que poner? A ver, esto se parece a eso. Entonces, ¿cómo lo tienen que hacer? Mira, tienen que ponerlo así. Ah, mira, aquí está, y entonces se hace aquí esto y así. Y aquí se va poniendo esto y así. ¿Ya ves? ¿Se va pareciendo eso? ¿Sí, Bruno? ¿Ya vieron cómo? ¿Ya vieron cómo? ¿Cómo es así? Ay, es un cuadro. Ah, pues es que abajo está un cuadro. Y después de ahí salen unas rayitas. Es por eso que no lo encuentran lo que vimos en la semana pasada. Lo tienen, pero no saben. El que es gobernador antes de ello y que vimos a los medos y los persas, llegamos hasta ¿quién? Darío III. Y ese Darío tendría que estar aquí, miren, en otro pizarrón aquí, y aquí tendría que ser Darío. Y aquí eso en otro cuadro así, y aquí arriba, entonces, decir de los medos y de los persas. Después de los medos y los persas, entonces, es cuando llegan los
griegos. Ahora bien, entonces, eventos importantes que precedían el periodo. Esto les vamos a sacar copias para que lo tengan, pero lo vamos a ver aquí y se los vamos a sacar para la siguiente semana, para que lo tengan. Eventos importantes. Primero, 722, escuchen bien. Sargón de Asiria conquistó el reino del norte de Israel, llevando a muchos en cautiverio, y con el resto creó aquel pueblo mixto llamado samaritanos. Y esos son puntos importantes, porque ¿de dónde viene lo que son los samaritanos? Los samaritanos. Vente por acá. Pues acá, córrele. Ábrele, Fernando. Y entonces, bueno, vamos a ver ahora que estos son lo que se les va a estar dando en copias de los eventos importantes, también bajo el régimen de los persas. Después de aquí viene Alejandro el Grande. Alejandro el Grande conquistó Egipto e Israel. Comienza la helenización 332 a.C. Hay algo que hay que entender muy bien. Siempre en los libros o en algunos, en las Biblias, en los mapas, van a aparecer como Palestina. Palestina no existe. Palestina es una mentira. Palestina no es verdad, no es cierto. Hay un lugar donde están peleando de lo que es Palestina, que quieren un territorio, pero realmente ni es una nación. La ONU ha querido promoverlos como una nación, y como un voto, igual que el Vaticano. El Vaticano es un país, pero no tiene un voto. Se le ha dicho, pero tendría que estar con la mira de todo lo que es la ONU y todo lo que ha ganado y lo que ha hecho, y etcétera, etcétera. Pero la situación es que Palestina no quiere serlo, no quiere ser un país, simplemente quiere ser ahí un pequeño estado que está en ese lugar, y que él piensa y que ellos dicen que es su tierra, también es Jerusalén, y eso es una mentira de ellos. Palestina, nombrada antes Filisteo, o que eran de los filisteos. Siempre tuvieron enfrentamiento los israelitas con los filisteos, y siempre hubo una buena amistad de Israel con lo que fue con algunas de las culturas, con algunos se rindieron a lo que era la colonización, y en este caso la helenización, y entonces todos los tomaron a la fuerza en algunas culturas a los de Israel. Pero llega hasta el año 70 después de Cristo, y lo vamos a ver con los romanos, es cuando se les llama palestinos o Palestina a ese lugar. No porque así sean llamados, sino porque ellos le pusieron, los mismos romanos en el año 70 después de Cristo, les llamaron palestinos, porque no querían a los judíos, porque saquearon el templo, porque entonces quemaron ahí en Jerusalén. Y entonces es cuando se les dice, ¿cómo hay que hacerles daño a esta gente? Pues les vamos a llamar conforme a sus enemigos de siglos. ¿Y quiénes eran? Los filisteos. Así que le vamos a decir que ellos, aquí esta tierra es de Palestina. Pero realmente nunca se nos menciona en la Biblia que el Señor Jesucristo estaba habitando en Palestina, que caminó en Palestina, ni tampoco que Abraham llegó a la tierra de Palestina. No, siempre se le dice que es la tierra de Canaán. Después, ¿verdad?, que estaba el amorreo, el jebuseo, el eteo, el fereceo. Lo vamos a estar viendo el día de mañana también con lo que son los jueces. Y también o era llamado a la tierra prometida, después es llamada Israel, pero jamás nos dice que era de Palestina. O sea que el nombre Palestina es una mentira. Por eso es que en algunos libros, como el que tengo, en otros, siempre lo refieren como Palestina, y yo digo, eso es mentira. Palestina no existe. Pero se me ha puesto una persona ahí al brinco que no, que sí existe, y pues bueno, y que por qué México apoya a Israel. Bueno, una de las situaciones con el terremoto
y eso lo quiero decir hoy y lo quiero decir mañana y después anunciarlo en las enseñanzas que doy, es que el pueblo de Israel vino y ayudó a México. Como quieran verlo, como quieran observarlo, Israel, la embajada de Israel apoyó a los damnificados allá en Oaxaca y después los israelitas mandaron a un grupo para poder estar apoyando a México, pero jamás vemos que llega un avión, que llega gente que son de los palestinos. Tampoco vemos a los iraníes, o tampoco vemos a los sirios o los de Irak. Son países grandes, pero en tristeza están esa gente. ¿Quién de los, y podemos decir, acerca de esos países que son musulmanes, apoyó a México en el terremoto que acaba de pasar? No. Se dio Japón, España, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Israel, Colombia, Perú, Chile y mucha gente que estuvo ayudando, pero de los musulmanes, ¿dónde quedó su Palestina de esta persona? Apoyando, y no, que yo con Palestina, y que pues la nación eterna siempre se llama Jerusalén y es Israel. Los 12 de las tribus de Israel van a tener sus 12 cimientos y tienen ahí también parte en los últimos tiempos. Entonces, Palestina no existe. Así que cuando vean que en un libro tiene Palestina, ustedes en su mente cámbienlo y eso no es Palestina, es Israel, a menos que sea un reportaje que está hablando de una supuesta ciudad que es Palestina, pero esa gente come comida árabe, tienen la lengua árabe, se visten como árabes, tienen reglas y leyes de árabes. Entonces, ¿son palestinos o son árabes? Es como decir, se independizó lo que está pasando ahorita, ¿no? Cataluña, allá lo que es Barcelona y todo ese lugar. Entonces, ellos tienen una lengua diferente a la de España. Y entonces la economía va a ser diferente y etcétera. Y tiene que ser diferente. Y por lo tanto, entonces es como si Puebla se va a independizar de México y ahora es Puebla, pero la comida es mexicana, toda la lengua es mexicana, modismos mexicanos, todo mexicano. Al final, Puebla es un país diferente a México y al final dice, no, es el mismo. Es por eso que Palestina. Entonces quítelo de su mente, Palestina. Entonces es Alejandro el Grande conquista Egipto y ahí decía Palestina, pero como Palestina no existe, entonces es Israel. Y después comienza la helenización en el 332 a.C. ¿Con quién? Con Alejandro el Grande. Lo voy a explicar nada más como está. Se los voy a dar estas hojas. Quiero que por favor las estén leyendo para el estudio. El imperio persa cae frente a Alejandro Magno. Les voy a leer esta porción. Dice, periodo primero de 500 a.C. al 336 a.C. Darío I, su ejército de 200,000 fue derrotado por Milcíades y los 20,000 atenienses en la batalla de Maratón, bajo las murallas de Atenas, en las llanuras contiguas al mar. Imagínense, 200,000 contra 20,000 atenienses. ¿Cuántos le sacaban? Si ellos eran 20,000 y contra 200,000. Pero aún así, los atenienses, pues, ganaron. Y bueno, dice, después Jerjes el Grande, si se dan cuenta en los, ¿cómo le llamamos? En el cuadro de los medos y los persas, ahí hay un Jerjes, y es el Grande, llamado así. Su ejército de cerca de 2 millones por estimación y no por cuenta, estaban preparados para invadir Grecia. 10,000 fueron obligados a pararse en el cuadro más pequeño posible. Los bordes fueron marcados y sin contar más, llenaron el cuadro repetidamente para saber el número total de soldados. Esta gran fuerza se enfrentó
primero en la heroica defensa de Leónidas y sus espartanos en el desfiladero de Termópolis. Y después dice, segundo, en la gran batalla naval y la destrucción virtual de la flota persa en Salamina por el general atenienses Temístocles. Y tercero, la derrota decisiva en la platea. La batalla de Maratón causó tal impresión en los jóvenes de Atenas que cuando un hombre preguntó a Temístocles, ¿por qué es que no puedes dormir?, él dijo, los honores de Milciades no me deja dormir. Después llega Artajerjes Nemón. Derrota a su hermano Ciro el joven en la gran batalla de Unaxa al este del río Éufrates, pero no pudo lograr la rendición de 11,000 mercenarios griegos, aunque estaban rodeados por 500,000 soldados persas. Al final los dejaron regresar a Grecia, pero este hecho solo reforzaría aún más las impresiones de los griegos de que ellos eran superiores a los persas. Imagínense, derrotó a su hermano, ¿verdad? Artajerjes, derrotó a Ciro el joven, y bueno, después se enfrentaron contra 11,000 mercenarios griegos. ¿Y cuántos ellos eran? 500,000 soldados persas, y no pudieron contra ellos. Por eso entonces los atenienses y los griegos se sintieron superiores y empezaron a querer colonizar todo. Y por eso es que, bueno, la hellenización acerca de los griegos, y pues la situación entonces, y ahí viene lo que es la batalla de los Leónidas, y pues bueno, con lo que la película de los 300 y todo de los espartanos, y pues bueno, ellos estuvieron, y es una parte de la historia donde ellos estuvieron confrontándose contra ellos, contra estas personas. Y bueno, este es el cierto periodo. Ya después ustedes lo pueden estar leyendo cómo fue, cómo se hizo todo esto. Después de aquí llega de Alejandro el Grande, se reparte entre estos 5, y es primero, imperio alejandrino dividido. Ptolomeo gobierna Egipto, Seleuco gobierna Persia y Siria. Sí saben que cuando ya se llegan y gobiernan cierta ciudad, dejan a una persona encargada en ese lugar para que los esté vigilando. Es como, por ejemplo, cuando estaba Roma, ¿quién estaba en Jerusalén vigilando que todo se llevara bien conforme a lo de Roma en el tiempo del Señor Jesús? Ahora, Pilatos, ¿quién era? Pilatos, ¿quién era? Y entonces, y esa es la situación, gobernador de Judea, así le llamaban a Israel en ese tiempo también, Judea. Entonces los soldados sabían que eran Judea, por eso es a la cuestión de que Palestina no existe. Entonces dejaban a una cierta persona encargada. En este caso, Ptolomeo gobierna Egipto, Seleuco gobierna Persia y Siria, Antígono gobierna Macedonia y Grecia en el 323, y los atálidos gobiernan Pérgamo. ¿Alguien se acuerda de dónde es o qué es Pérgamo? ¿Dónde más sale? Es una de las iglesias. ¿Y qué significa Pérgamo? Pergamino, ¿sí? Y entonces Pérgamo, una de las ciudades que se menciona en Apocalipsis, donde está una iglesia. Entonces siempre se le dice que es una iglesia, pero realmente no, porque es una ciudad, y dentro de esa ciudad de Pérgamo hay una iglesia, y que se llama, pues tal vez le pusieron la primera iglesia de Pérgamo, pero es dentro de esa ciudad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se dan cuenta? Ahí se están repartiendo.
Y después en el 255 al final dice Septuaginta, que es las escrituras traducidas al griego en Alejandría en el 255 antes de Cristo. Muchas veces por eso es que se confunden y dice la gente, es que las escrituras vienen de Alejandría y donde era y lo comparan en ese lugar acerca de Babilonia, pero en Grecia. Y entonces por eso es que dicen, no, es que las calamidades y todo, y tú tienes tu versión de tu Biblia ya sacada de ello, ¿quién te dice que no lo cambiaron? Y después acerca de la religión católica, etcétera. Pero la situación es que se encontraron los rollos y los manuscritos en el Mar Muerto también en Israel, y se tenían intactos acerca del Antiguo Testamento. Nuestras escrituras fueron traducidas del hebreo y arameo hacia el español, no de las de nosotros, y del griego hacia el español. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo, Él inspira, y también está, ¿se acuerdan? Inspira, ilumina, interpreta, pero también que hay una preservación de las escrituras tal y cual se viene hablando y se viene diciendo. Por eso es que los griegos llevaron las escrituras y las tradujeron en griego. ¿Se da cuenta? Pero la de nosotros, del hebreo y arameo hacia el español, no es que hayamos traducido del griego, de la Septuaginta, al español, no fue así. Mientras que de los testigos sin Jehová, así fue, tomando otras Biblias que ya estaban traducidas o que ya habían tenido un proceso, entonces hicieron un compendio y de ahí sacaron la traducción del Nuevo Mundo. En vez de que ellos tradujeran del hebreo y arameo hacia el español, y no lo hicieron. Por eso es que las Biblias de los testigos sin Jehová, de la Watchtower, viene de Estados Unidos. Y entonces es cuando viene de Estados Unidos, imagínense, la King James, acerca de la Septuaginta y otras Biblias, y todo se mezcla y ya de ahí se saca una. Y pues para el español tiene que hacer una traducción ¿de qué? Del inglés al español. Entonces ustedes saben que de una lengua a otra lengua se pierde mucho. Mientras que y más que se ha pasado por un proceso tan largo. Y por eso el Espíritu Santo empezó a hacer las traducciones en los diferentes idiomas, hacia lo que era el holandés, acerca del alemán, acerca del español, del castellano, ¿verdad? Del francés, y eran algunos que eran cristianos, otros que eran católicos, porque esos monjes lo único que podían hacer era llegar y que llevaran las escrituras de Israel o de esos lugares hacia donde ellos estaban para hacer las traducciones. No quiere decir que yo podía entrar a la biblioteca y decir, voy a hacer la traducción de esto, y lo ponía y empezaba a hacer la traducción, no. Sino que antes nada más algunos tenían el privilegio de pasar y poder ver las escrituras en el idioma original. Entonces por eso mucha gente optó por hacerse monje. No porque ellos eran católicos devotos, sino porque ellos querían ver y hacer las traducciones. Y como Cipriano Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, entonces ellos monjes, Casidoro de Reina, entonces estaba traduciendo de que del hebreo hacia el español, no, sino hacia el latín. Por eso es que las misas eran en latín antes y la lengua pues acerca del latín. Pero ahí mismo estaba traduciendo de el hebreo hacia el castellano. Ay, creo que Pedro empezó a serruchar. Y como les digo, tenían un doble trabajo, porque era pensar en latín primero, porque si llegaban los otros monjes y decían, a ver la copia,
pues tenía que presentar, y mientras que la del español tenía que estarla pues guardando para que no lo cacharan. ¿Y qué creen que pasó cuando lo cacharon? Que estaba traduciendo del hebreo y arameo hacia lo que es el español, el griego y todo eso. En este caso era más el griego, por la cuestión de que los evangelios. Y el primero de los evangelios que fue traducido al castellano fue Juan, el evangelio de Juan, porque es más simple, más sencillo, se entiende rápido que el de Lucas, que es más complicado. Entonces, el primer evangelio que fue traducido, y porque al traducirlo es más fácil, es el libro de Juan. Y entonces es lo que hacen los monjes, pero cuando los detectan y los agarran, pues los matan, porque no quieren los sacerdotes que se tenga en la lengua castellana. Por eso aquí a mí también sí me tocó escuchar misas en latín, que toda la gente pues, decía, quién sabe qué está diciendo, pero al final hay que decirle que sí. Y hoy en día pues ya se ha modernizado, tanto que ya hasta se tienen, son católicos renovados y ya hacen lo que muchos cristianos hacen hoy en día. ¿Por qué? Porque se está viendo que se están yendo sus feligreses. Entonces, un pequeño unos datos importantes acerca de esto, ¿ya lo tienen? Voy a borrarlo y vamos a seguir con lo que es acerca de los griegos. Y es cuando va a llegar y es cuando nos estaban diciendo y compartiendo lo de la tarea de Judas Macabeo. Los libros apócrifos, mientras estoy borrando para aprovechar el tiempo, los libros apócrifos no son del diablo, no son satánicos, no vienen ritos diabólicos, ni tampoco vienen acerca de que habla acerca de la Iglesia Católica, que es la única y es la más poderosa y es la que instituyó Cristo. No se habla acerca de eso. Se habla acerca de la historia de quién? Del pueblo judío. Pero entonces, ¿por qué no es puesta esos libros en nuestra Biblia? Si no son malos. Porque fue los que se escribieron durante los 400 años de silencio y Dios ya no hablaba a las personas. Por lo tanto, las personas que escribieron esos libros no fueron inspiradas por Dios. Porque durante ese tiempo que se escribieron ya no era que Dios les hablaba para que lo escribieran como fue con los demás apóstoles. Como los profetas y todos ellos. Entonces, tenemos que ir entendiendo que no son inspirados, ¿verdad? Y ya si nos explican más, si nos piden más explicación por qué los libros apócrifos, una es por la cuestión de que es la historia del pueblo de Israel. No había profeta en la tierra en ese momento, entonces eran de silencio y por lo tanto no son puestos porque es el periodo que Dios no habló al hombre. ¿Listo? Entonces es algo fácil, sencillo. Primero, porque no son inspirados. Dos, porque fue en el tiempo de los 400 años y que no fue dado de parte de Dios hacia al hombre su palabra. Después de aquí, entonces, seguimos con los griegos y entonces aquí vamos a poner, así como están sus cuadros aquí.
Seleucidas en Siria. Antes de Cristo. En este, vamos a ponerlo de esta manera. A ver si me alcanza así todo. Y es el primero. Judas Macabeo. Lidera en la revuelta. Es Jesús. Entonces, profanación del templo de Jerusalén. Dinastía Hasmonea. ¿Listo? Bueno, dice Judas Macabeo, lidera la revuelta judía contra los
contra los seleucidas en el 167 a.C. Después, también en ese mismo año, profanación del templo de Jerusalén. Después de la rededicación del templo en Jerusalén en 164 a.C. Después vamos a estar viendo acerca de los romanos, que más o menos llegan hasta el año alrededor del año 100, esto, hasta ahí, porque vamos a estar empezando con lo que es Roma, y va a ser aproximadamente en el año 70 o 80 antes de Cristo, pero ya ahorita lo vamos a poner. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Entonces, para borrarlo, y ahora venimos con los romanos. Vamos a hacerlo de la misma manera, pero no lo voy a hacer tan grande, sino más pequeño, y lo vamos a dividir. Este es el comienzo aquí, y esto acerca de donde sigue. ¿Sí vieron? Comienzo, y aquí es donde sigue. Esto es todo, y llegando al final vamos a dar y vamos a continuar aquí. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Muy bien. Entonces empezamos con los romanos. Pompeyo. Conquista. Conquista Jerusalén para Roma en el 63 antes de Cristo.
¿Sí se va entendiendo que son los que van reinando, los César, ahí? Y en este caso es Tiberio. Tiberio, ¿qué pasó ahí? Y bueno, vamos a ver acerca de, pues, tanto el bautismo de Jesús, más o menos cuando en el año 26 después de Cristo, y pues bueno, su crucifixión, muerte, es un aproximado, ¿verdad? Por eso les pongo, nace en Belén el Señor Jesucristo, 6 al 4, o sea, más o menos en esa, ya sea el 6, el 5 o el 4 de antes de Cristo. Y bueno, estaba César Augusto, que es Octavio. Después, cuando es el bautismo del Señor Jesucristo, ¿quién está en el poder? Tiberio. Y verdad, en el 26 más o menos es bautizado, y en el 30 es un aproximado, es la muerte, la crucifixión, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y después de aquí es un tiempo en el cual es Calígula. Vamos a ponerle aquí. Calígula. ¿Ya lo tienen? Ahora, ¿dónde le vamos a seguir? Aquí abajo. ¿Listos? Entonces aquí vamos a poner primero que es Claudio. Conversión de Pablo, más o menos en el 44. Es esto. En un periodo corto hay tres, que es Galba, Otón y Vitelio. O a veces algunos lo ponen con doble L, Vitelio. Después está Vespasiano. Vespasiano.
Si hay alguna duda, me dije. Nos quedan 10 minutos. Para que nos demos una idea acerca de el Nuevo Testamento, fue desde este periodo, más o menos acerca después de que el Señor Jesucristo, en el año alrededor de 40, y vamos a irlo viendo ahí en los evangelios, y se da con las cartas paulinas, pastorales, generales y Apocalipsis, en el año 100. Para que nos demos una idea, destrucción del templo judío es en el año 70. Ahora, lo que van a hacer, y ahorita que terminen, van a ponerle fechas a ellos. Por ejemplo, a Tito, de qué, cuántos años, de qué a qué años. Porque Tito fue el que vino y, que no vino aquí, sino que fue y destruyó el templo judío en Jerusalén. Ahí fue donde este Tito es cuando destruye. Y llega a Roma y se le ve en una de las columnas trayendo el candelabro de oro, que era sostenido por varias personas, un candelabro de oro grande. Y entonces hay más utensilios y todo lo de los judíos del templo. Y entonces después de Vespasiano, entonces entra como César, que es Tito, y después, que es un breve tiempo, y después entonces llega Domiciano. Hay una situación que los romanos, había una discusión, un pleito entre ellos, y no se querían. Cuando uno estaba en el poder, todos estaban en contra del que estaba en el poder. O sea que todos querían el poder, pero a la vez sabían que cuando subían al poder, todos iban a quererlos matar, porque todos querían el poder. Y así era lo que pasaba.